estoy saludando en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También saludando a los que están conectados en la internet, los saludo en el nombre de Jesús. Los amigos que nos visitan son muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Los hermanos que nos visitan de otros lugares también son muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia de puertas abiertas. Cantares 2, el versículo 14. Amén. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Encontraron, mis hermanos? Cantares 2, versículo 14. Vamos a leer todos a una vez. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce la voz tuya y hermoso tu aspecto. Soberano Señor Jesús, Dios todopoderoso, Rey de la gloria. Santo y perfecto eres tú, mi Señor y mi Dios. Mira, oh Rey de la gloria, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor Jesús de Nazaret. Abre nuestro corazón para escuchar tu palabra, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, mi Señor y mi Dios. Ayúdanos, oh Rey de la gloria, háblanos conforme sea tu bendita y santa voluntad. Y todo aquello que quiera perturbar la adoración y la alabanza a nuestro Rey, tiene que retirarse de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Escondidos en Cristo. Escondidos en Cristo. Dice la palabra de Dios: paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Palomas tipo de la palabra de la iglesia. Dice la palabra de Dios también en Cantares 6, 8 y 9. Dice: 60 son las reinas, 80 las concubinas, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. La iglesia es tipo, la paloma es tipo de la iglesia del Señor Jesús. Dice que la vieron las reinas, las concubinas y la alabaron. Cuando Cristo entregó su espíritu allá en la cruz del Calvario, cuando ocurrió el terremoto, que se oscureció, que resucitaron varios muertos, dijeron los que lo habían crucificado: verdaderamente este era hijo de Dios. Por ahora nosotros a la iglesia la vituperan, hablan de ella, que Jesús solos, hablan de una y otra forma, criticando la iglesia. Pero un día el Señor nos levantará. Cuando ya nos levante tendrán que decir: verdaderamente esta era la iglesia del Señor. Amén. Cuando ya estemos en las nubes con el Señor, verdaderamente ellos dirán: verdaderamente esta era la iglesia del Señor. Pablo dice a Timoteo 3:15, dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Señor Jesucristo siempre ha escogido, nos ha tenido por su iglesia. Dice el Señor Jesús en Mateo 10:16, cuando encomendó a los discípulos para que fuesen, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sabemos que la paloma es sencilla, que es mansa. La paloma no come por ahí carroña como esos animales carroñeros. La paloma come grano, come cereal. Si alguien la va a coger, ella levanta el vuelo. Amén. Así debemos de ser los hijos de Dios. Cuando esté el pecado ahí a las puertas, nosotros debemos de huir. Hemos escuchado la historia del hijo de Jacob, de José, cuando tuvo esa tentación con la esposa de Potifar, salió corriendo. Así debe ser el cristiano, el hijo de Dios, huirle al pecado.
Dice la palabra de Dios, Pablo hablándole a Timoteo, 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones juveniles es uno de los tantos motivos que utiliza el enemigo para sacar a los hijos de Dios de la iglesia. Qué bueno que los jóvenes, las adolescentes no tengan que experimentar por cabeza propia esa difícil situación, por no huirle a las pasiones juveniles. En la iglesia y en el mundo se ven muchas situaciones, se pierden todos los sueños, los anhelos, se pierden por no huirle a las pasiones juveniles, porque el enemigo de todas formas va a presentar un panorama muy bonito, es un espejismo, pero luego él saca las uñas y él no muestra lo que hay detrás, porque él lo que quiere es quitarnos lo que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Dice la palabra de Dios, ahí mismo dice que paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Un paraje escarpado es un pico alto, rodeado de peña, de roca, de difícil acceso. La iglesia siempre va a tener dificultades, siempre van a haber aflicciones. Dice el Señor Jesucristo que en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Amén. Y son lugares de escarpados, para lugares difíciles de escarpar, de estar en esa posición. Pero estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso dice la palabra, que estamos sentados, o sea, estamos en un lugar alto. Tendremos aflicción y tendremos luchas y dificultades, pero ahí estamos, en lugares altos. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos descanso en Cristo. Él siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a sustentar en esos lugares difíciles. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:13, dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho y angosto el que lleva a la vida. O sea, siempre en este camino vamos a tener dificultades, es estrecho, pero tenemos la esperanza de tener vida eterna, porque aquí en este lugar, aquí en esta tierra, no es nuestra morada, aquí somos peregrinos, nuestra morada está en los cielos. Aquí somos simplemente peregrinos. Entonces debemos de tener siempre esa convicción que aunque suframos, aunque tengamos luchas y dificultades, vamos a vencer. Nuestra esperanza es que el Señor Jesucristo nos viene a levantar y vamos a morar con Él por toda una eternidad en los cielos. Amén. En su gloria vamos a estar siempre. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Levíticos 11:45, dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. O sea, el Señor Jesucristo fue el que nos escogió. Él nos sacó del mundo para hacernos sus hijos. Dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Estamos llamados a ser santos, a cada día esforzarnos más para que el Señor Jesucristo se agrade de nosotros. Dice la palabra de Dios que en Hebreos 12, dice, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea que en nuestras vidas
No debe de haber rencilla, no debe haber rencores con nuestro hermano, no debe haber contiendas. ¿Por qué? Porque dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Para qué? Porque Él quiere es nuestra santificación. Él quiere es nuestra salvación. Es duro perdonar. Muchas veces a uno le dificulta mucho perdonar porque son grandes las ofensas que nos han hecho. Nos han ofendido, nos han maltratado, espiritual o física, moralmente. Pero para eso tenemos al Señor Jesús, porque Él es el que nos ayuda. Si yo le digo al Señor, Señor, yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, no soy capaz de perdonar a mi hermana, ayúdame a perdonarla, con toda seguridad que Él nos va a restaurar, Él nos va a dar las fuerzas para perdonar. Y si queremos irnos con el Señor Jesús, debemos de dejar todo eso afuera. Eso es lo que dice la palabra. Seguir la paz con todos, porque dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y necesitamos es vida eterna. Aquí no estamos para pasar el tiempo, ni aquí vinimos con una obra de teatro. Aquí venimos es a prepararnos para el cielo. Amén. Venimos a prepararnos para el cielo. O sea, cada día yo debo de esforzarme más como hijo de Dios para agradarlo a Él. Cada día, esa debe ser la mentalidad. Los que estudian en las universidades, si uno entra a la primaria, ya quiere terminar la primaria para entrar al colegio, termina el colegio, quiere entrar a la universidad, termina la universidad, quiere hacer un posgrado, siempre quiere progresar, hasta para conseguir un empleo, pero ahora nosotros estamos preparándonos aquí es para la vida eterna, amén. O sea que no, el enemigo de nuestras almas siempre lo que quiere es que nos quedemos aquí. ¿Por qué? Porque él ya está condenado. Entonces no quiere quedarse solo. La paloma es tipo de libertad. Dice la palabra de Dios, porque vosotros hermanos, esto lo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mientras la iglesia esté en comunión, mientras la iglesia esté en amor, mientras la iglesia compartamos los unos a los otros, vamos a poner en muchos aprietos al enemigo de nuestras almas. Vamos a poner el aprieto al enemigo de nuestras almas. Porque Él lo que quiere es dividir. En cambio, Cristo multiplica 1 por 0. La paloma es limpieza. La paloma no la vemos, como dije ahora, no la vemos por ahí en lugares comiendo carroña, en los basureros. La paloma come grano y cereales, tipo de la palabra de Dios. Con razón el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que no se contaminaran con la levadura. Le dijo a los discípulos que no se contaminaran con la levadura de los fariseos. Dice el Señor Jesucristo en San Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si leemos la palabra, ella nos limpia. En San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, si nosotros escudriñamos la palabra, si la leemos, vamos a tener fe, va a aumentar la fe en el Señor Jesús y lo vamos a conocer más, vamos a tratar de vivir más, porque la palabra nos va a mostrar cómo estamos nosotros espiritualmente y cómo es que tenemos la relación con el Señor Jesucristo. Amén. Peña. En lo escondido de escarpados parajes, paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Peña, tipo de Jesucristo. Jesucristo es la peña.
Dice la palabra de Dios, eso dice la palabra en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la roca, Cristo es nuestro Salvador, es nuestro refugio, nuestro auxilio, Cristo es nuestro Redentor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en San Juan 7:37 dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Uno en el mundo se encuentra triste, afligido, no le saca gusto a nada. Pero cuando llegamos a Cristo, ese Espíritu Santo del Dios viviente nos da gozo, nos da paz, nos da razón de vivir. Porque en el mundo el pecado no satisface. Por más que se peque, nunca se va a ver lleno. O si no, los que adquieren dinero, fama, no se suicidarían. Siempre necesitamos es el Espíritu Santo del Dios viviente en nuestras vidas. Porque cuando Cristo creó al hombre, lo creó con ese lugarcito ahí especial para él morar. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo del Dios viviente. Dice la palabra del Señor: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los agujeros de la peña. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Y los que le traspasaron, a Cristo lo traspasaron, a Cristo le hicieron grandes heridas. Dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos nosotros curados. Zacarías, el profeta Zacarías dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis enemigos. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Cuando en nuestro cuerpo se hace un agujero, generalmente emana sangre. Amén. A Cristo, por sus heridas, emanó sangre. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Y estamos aquí, Cristo nos compró a precio de sangre. Somos la iglesia de Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Una de las lugares donde el Señor Jesucristo, una de las heridas donde Cristo vertió sangre, está en Lucas 2:21. Donde dice la palabra de Dios que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. A Jesucristo lo circuncidaron para el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham. Nosotros aún vamos sobre ese pacto, porque Abraham es el padre de la fe, y somos sus hijos. Dios dijo a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Nosotros no nos circuncidamos con mano, porque la circuncisión era lo que lo hacían en el órgano reproductor masculino. Pero nosotros ahora, dice la palabra de Dios, que en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando nosotros nos hicimos bautizar en el nombre de Jesús,
hicimos pacto con Jesús, renunciamos al pecado. Entonces hicimos efectivo ese pacto en el bautismo. Nuestra carne fue circuncidada en el bautismo. Entramos en pacto con Dios por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Otro lugar donde vertió sangre el Señor Jesucristo fue en Getsemaní. Dice la palabra de Dios: estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesucristo estaba en agonía, ya que fue a orar en el huerto del Getsemaní, dice la palabra de Dios que estaba en agonía. Y él, en medio de ese sufrimiento, vertía el sudor de él, eran como grandes gotas de sangre. En Génesis se había pronunciado una maldición sobre Adán, que con el sudor de su frente se ganaría el pan. Jesucristo ahí estaba vertiendo esa maldición. No que no tengamos que trabajar, pero ahora ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos clamado a Dios por un empleo y sin necesidad de perseguir a políticos, sin necesidad de rogarle a los hombres para un empleo? Lo adquirimos, lo obtenemos. Ya el esfuerzo es menos para alcanzar la bendición del Señor Jesús. Amén. Otro lugar donde Cristo, porque dice la palabra de Dios que paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Somos la iglesia de Cristo porque Él nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Otro lugar donde vertió sangre el Señor Jesucristo está en Isaías 56, donde dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí de mí su rostro, ni de injurias, ni de esputos. Al Señor Jesucristo le arrancaron la barba. De pronto no todos tenemos barba para decir que la vamos a jalar y vamos a experimentar cómo es. Pero si nos alan el cuero cabelludo, va a vertir sangre, ¿cierto? Y eso debe ser doloroso. A Jesucristo le arrancaron la barba, pero fue para avergonzarlo. Hay muchos pasajes de la Biblia donde a los judíos en las guerras le raspaban la barba, le quitaban un lado o se la quitaban toda, con el fin de avergonzarlo. Nosotros en muchas ocasiones tratamos de agachar la cabeza ante determinadas acusaciones, aunque determinados señalamientos de que nos juzgan por ser cristianos, sobre todo las mujeres, las señoritas, por la forma de vestir. Tratan de avergonzarlo, pero ahí el Señor Jesús, al vertir sangre, al arrancarle la barba, llevó esa vergüenza. Hay que andar con la frente en alto. Hay que andar con la frente en alto para exhibir el verdadero evangelio de Cristo, porque Cristo en la cruz del Calvario nos compró a precio de sangre, y esa vergüenza ya la llevó el Señor Jesucristo. Con razón dice Pablo: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es que de lo vil y del mundo fue que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Nosotros en ningún momento nos debemos de avergonzar porque somos hijos de Dios. En ningún momento, por nada del mundo nos debemos de avergonzar, porque estamos en lugares altos, estamos en lugares celestiales. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro lugar donde Cristo, dice la palabra de Dios, que paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Otro de los agujeros donde le abrieron, vertió sangre el Señor Jesucristo, fue por la espalda. A Cristo lo castigaron con un látigo romano, que eran
uno eran unas cuerdas de cuero con unos ganchos, o las puntas eran de plomo. Dicen los historiadores que cuando lo golpeaban las espaldas, el cuerpo de Cristo y alaban, se venía con carne, que en muchas ocasiones quedaban hasta los órganos internos exhibidos. O sea, los pulmones se veía que se movían allá. O sea, que eran profundas las heridas. En muchas ocasiones a nosotros nos atormenta el pasado. De pronto fracasos, de pronto abusos sexuales, de pronto fracasos matrimoniales, lo afectan. Hay muchas personas que se encuentran afectadas por ese tipo de situaciones. Porque el enemigo aprovecha cuando se llega a esa situación, a esos abusos, a esos maltratos, para infundir o sembrar en las personas odio, rencor hacia las demás personas. Pero Cristo, con estas heridas, con las heridas que le hicieron en la cruz del Calvario, Él llevó todo ese tormento y toda esa aflicción. Así que, hermano, hermana, en ningún momento usted le dé cabida a eso. Usted ya es libre en el nombre de Jesús de esas situaciones. Créalo, solo basta que usted lo crea. Solo basta que lo crea, porque nosotros en nuestras vidas muchas veces no sabemos quiénes somos en Cristo. Y como no sabemos quiénes somos en Cristo, nos pasa como a los niños cuando el papá le regala un reloj bien costoso y pasa alguien por ahí y le dice que le cambio ese reloj por este bombón, y el niño lo cambia. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que tiene, no sabe el valor de ese reloj. Qué bueno que nosotros aprendiéramos y nos grabáramos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que somos en Cristo. Si supiéramos y valoráramos los que somos en Cristo, no caeríamos tan fácilmente en las garras del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos poder, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Él nos ha dado autoridad, y esas cosas todas las llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo basta renunciar a esos sufrimientos, a esos recuerdos tortuosos, porque no dejan pelechar la vida cristiana, no dejan crecer, y cada día la situación es más difícil. ¿Por qué? Porque me comienzan a mover ciertas situaciones espirituales, me comienzan a manejar. Porque dice Pablo que cuando yo hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago, entonces tiene que haber otra cosa que me está manejando. Y si yo no tengo lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, entonces ¿qué es lo que me maneja? Entonces, ¿qué es lo que me maneja? Si yo no tengo lucha contra carne y sangre, entonces, y yo no hago lo que quiero hacer, entonces, ¿qué es lo que me maneja? Por eso debemos de estar seguros en Cristo y que tenemos libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos escondidos en los agujeros de la peña. Cristo, con el sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha sanado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios. Juan 19:2 dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura. Otro de los lugares donde Cristo vertió sangre fue de su cabeza. Dice la palabra de Dios que le entretejieron una corona de espinas. Allá habían otros dos hombres. Sabemos que fue crucificado allá con otros dos hombres, con otros dos malhechores. Y a esos malhechores no le pusieron corona de espinas, solo a Cristo. Y dice que la entretejieron los soldados, o sea, se la hicieron especial para él. Especial para Cristo, le hicieron esa corona. Y si nosotros en el mundo tenemos aflicción y tenemos luchas,
La lucha, la aflicción, el problema, la prueba que tiene usted no es la misma mía. La dificultad que tengo yo no es la misma de usted. Cada uno tenemos diferentes dificultades. Y la dificultad de mi hermana, para ella es muy dura, pero la soporta. A lo mejor yo no la podría soportar. Y así, diferentes dificultades tenemos cada uno de nosotros. Pero dice el Señor Jesucristo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Cristo somos victoriosos. Amén. En Cristo somos victoriosos. Y cada dificultad y cada lucha que tiene mi hermano, que tiene mi hermana, con Cristo la podemos vencer. Dice la palabra del Señor Jesús en Isaías. ¿Por qué? Porque hay muchos que están planeando haciéndonos daño, para hacernos daño. Hay muchos. Y dice en Isaías 54:17, dice, ningún arma forjada prosperará contra ti. Estamos seguros en Cristo. Escondidos en Cristo estamos seguros, mis hermanos. Escondidos en Cristo estamos seguros. En Génesis, cuando en la maldición también habla de los espinos, dice que la tierra produciría cardos y espinos. Y ahí vemos que la corona fue de espinas. La corona de espinos. O sea que nosotros tenemos bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos bendición. Amén. Otro de los lugares que vertió sangre fue de sus manos. Dice que lo clavaron unos clavos, dicen que de 9 pulgadas. Generalmente el enemigo a nosotros trata de bajarnos la fe, quitándonos el empleo, la escasez económica, porque las manos es tipo de labor, ¿no? Pero sabemos que en el nombre de Jesús tenemos bendición. Dice la palabra de Dios que seremos benditos, que será bendita nuestra canasta de amasar, que benditos en el campo, que benditos en la ciudad. En el nombre de Jesús tenemos bendición. Cuando otro de los lugares fue de los pies, cuando los traspasaron también con sus clavos. Pero escuchamos que la palabra de Dios dice, cuando Dios le dijo a Moisés que todo lo que pisare la planta de los pies sería suyo. Amén. Tenemos bendición en Cristo. Creámoslo y confesémoslo en el nombre de Jesús de Nazaret. Creámoslo y confesémoslo en el nombre de Jesús. Estamos escondidos en Cristo. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña. Cuando Cristo ya había muerto, ya había expirado, dice la palabra de Dios que un soldado le atravesó le cruzó con la espada, lo chuzó, porque había una maldición de que todos, en ese tiempo, a todos los que crucificaban les quebraban las piernas. Pero ya el Señor Jesucristo, tenía la promesa de Cristo era que, dice el Salmo 37, que sus huesos no serían quebrados. Dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Por eso a Cristo no le quebraron los huesos, ya estaba bajo promesa. Cristo es la roca. Amén. ¿Cuántas veces nosotros estamos mal, estamos debilitados y nos vienen más ataques? Nos vienen más ataques. Ya Cristo estaba muerto y aún así, cuando hay un cadáver, la gente dice, no, pues después de muerto, entonces déjelo ahí, déjelo en paz, no lo atormente más. Respeto ahí por el cadáver en muchas ocasiones. Y vemos que por Cristo no tuvieron ni respeto. Ya muerto, aún así le enterraron la lanza. Pero qué bueno que
todo eso es de bendición para nosotros, para la iglesia. Este soldado romano, sabemos que Cristo estaba colgado. Y este soldado romano, para poder atravesar el costado de Jesús, tuvo que mirarlo. Allá. Santo eres Jesús. Nosotros estamos por encima de nuestros enemigos. Por eso en ningún momento nosotros nos debemos de igualar con ellos. A Cristo le dijeron, bájese de allá, Él no se bajó. Él podía bajarse, pero no. ¿Cuántas veces a nosotros nos ofenden de una u otra forma? Nosotros debemos de conservar nuestra postura de hijos de Dios. En ningún momento igualarnos con el otro que nos está ofendiendo. Hay que agachar la cabeza porque Él no está en nuestra posición. Nosotros estamos más altos que ellos. Y estamos más altos que ellos. Cristo, así como en Adán, a Cristo, así como en Adán, Dios le hizo un profundo sueño a Adán para sacar a Eva de su costado. Asimismo, la muerte tipo del sueño, de ese costado que vertió agua y sangre, el Señor nos sacó a nosotros. Amén. Somos la Eva de Cristo. Amén. Somos la Eva de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios, santo eres Jesús. Dice en Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestro enemigo ya está condenado. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Tenemos sanidad en el nombre de Jesús. Tenemos salvación en el nombre de Jesús. No tenemos de qué avergonzarnos en nada. Debemos de estar satisfechos de ser hijos de Dios. Por la llaga que le hicieron a Jesucristo en la cruz del Calvario, somos más que vencedores. Y nadie ni nada nos puede detener de esta salvación, porque hemos hecho pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos escondidos en el Todopoderoso. Estamos escondidos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con una corona de espinas, Él se hizo rey por siempre, por siempre. Hay muchos reyes que son, pero hasta que llega la muerte a ellos. Pero con Cristo, el Rey por siempre y vive por siempre. Jesucristo en esa corona de espinas se coronó Rey por siempre. Y es nuestro Dios. Y no es un Dios, es el único Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes, Dios fuerte, todopoderoso. Y en Él tenemos salvación y vida eterna. Creámoslo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Santo la mano, santo eres Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo eres Jesús, Rey. Aleluya. Gracias, Rey del universo, Señor. Gracias por revelarnos tu nombre, Jesús. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Para darnos salud, para darnos sanidad, para darnos perdón de pecados, Rey de la gloria. Gracias, Padre Santo, porque nos tienes
escondidos en ti, mi Señor y mi Dios, y nada nos arrebatará de tu mano, oh Rey de la gloria. Gracias por darnos el privilegio de ser tu iglesia, Señor, y llevamos tu nombre, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, oh Rey del universo, Señor Jesús de Nazaret, oh Padre Bacasuna.